o lo que sea. Por ahí, qué sé yo, me ayuda mucho Güense, Emma eh, Vázquez, me parece, si no me equivoco, Lucio, varios que por ahí le escribo para preguntarle cosas y eso y me dan una mano, pero no tengo ese estar con el otro compañero. Bien, o sea, vos estás incorporando algo que para vos es importante, que es la dimensión del diálogo, ¿no? El estar con otros, eso es un valor fundamental, fundamental para la docencia, para la formación. Bien, gracias. ¿Alguien más? Ludmila está tomando mate. ¿Comieron? No, Recién no, prendí la todavía no se cámara. comió acá. Recién termino, por ¿Pudieron, eso comple- no había prendido la cámara. ¿Pudieron completar lo que les envié? ¿El formulario? Sí, yo lo hice esta mañana. Sí, sí, yo ya lo hice. Bien, vamos a Hoy ver y del otro día ahora. también. Voy a compartir página un poquito y por más que esté compartido, digamos, el PowerPoint, vamos a seguir hablando, ¿sí? Vamos a seguir conversando sobre el PowerPoint. Profe, ¿viste que murió un paciente con coronavirus en Pico? Ah, no me enteré, ¿eh? Recién salió. Ah, recién. Sí, en Infopico está. Recién hace 3 minutos lo subieron. Qué macana, che. Bueno, 96 años tenía. 96. Sí, Bien. Vamos a hablar un poquito sobre el texto. ¿Están viendo la pantalla ahí? sí, sí. Bien. Esta pregunta tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando recién. ¿Sí? También uno podría preguntarse al revés. Podríamos decir, bueno, ¿por qué tener investigación en un instituto? No deberíamos tener investigación. Pero sin embargo, esta pregunta interpela, ¿no? Es decir, a quienes quieran dejarse interpelar un poquito. Yo quiero que pensemos hoy algunas de estas preguntas. Y la primera, leyendo el texto, es esta, ¿no? ¿Por qué habría que transformar la educación física? ¿Ustedes qué piensan sobre eso? ¿Hay algo que transformar de la educación física? ¿Creen que hay algo que habría que cambiar? ¿Qué lugar tendría la investigación ahí? Y Yo esto para yo mí lo... no, A ver, yo para mí no, sino lo que habría que cambiar sería la forma de enseñar en los docentes, porque yo me acuerdo que nosotros teníamos un profesor acá en Calefú, el instituto nuestro acá, donde estudiábamos, donde íbamos al secundario, tenía dos, o sea, de primero a tercero era a la mañana y teníamos educación física a la tarde, y de cuarto a sexto era a la tarde el colegio y educación física a la mañana. Cuando cambiamos a la mañana, yo noté como que me entusiasmó más lo que es educación física, porque el profe que nos daba a la tarde no nos enseñaba nada, solo nos tiraban a la pelota y a jugar al fútbol o al vóley nomás. bien, Lautaro, o sea que entonces hay algo para transformar según vos. Sí, yo noté mucho más interesante, porque o sea, la profe que nosotros teníamos a la tarde nos enseñó campamento, nos llevó a hacer un campamento, nos enseñó un montón de cosas, el cuerpo. Bien, Sí, yo también estoy con él y por ahí creo que eso va en las ganas de enseñar del profesor. bien. ¿Cómo anda Facundo? Recién te veo. Oh, Bien, ¿eh? bien, bien. Estás muy peinadito, recién te levantaste. No, me parece a mí. No, me corté el pelo nomás, así nomás. Ah, bien. Entonces, ¿por qué habría que transformar la educación física? Ustedes dicen, bueno, hay algunas cosas que hay que transformar de la educación física. Bien. ¿Quién más? ¿Quién más cree que hay que transformar, que hay que cambiar algo de la educación física? De acuerdo a sus experiencias, ustedes tienen mucha experiencia previa de contacto con la educación física en la escuela, sobre todo, y en los clubes también, y en los gimnasios, ¿sí? Supongo yo. A ¿Por qué mí me habría que habría transformar gustado también? tener más vivencia ¿Cómo? afuera, digamos. Me gustaría haber tenido más experiencia, que yo iba a la laguna, acampar y todas esas cosas por ahí. Yo no las tuve en la educación física. Era también más o menos lo mismo que Prato, era
tirar una Bien. pelota y Bien, capaz que, no sé, pero no teníamos eso nosotros. Casi nada teníamos. bien. Era más presencial que otra cosa. Presencial, bien. ¿Y ustedes por qué relación le podríamos encontrar a esta situación que ustedes están planteando que tiene que ver con la docencia? ¿Sí? Tiene que ver con la docencia, ¿no? Tiene que ver estrictamente con la enseñanza. Y con la investigación. ¿Por qué podríamos pensar o cómo podríamos pensar la relación entre la docencia, ¿sí? Con el dar clase y la investigación? Les doy una pista. Profe, En la Fíjense página en la segunda 39 a la pregunta que está 30, abajo. Sí, perdón que le interrumpí. sí. Las páginas que usted pasó, en una parte decía que el profesor tenía como que tener preparada la clase. Yo para mí es más por ese lado. Bien, bien. Un profesor que enseña, Profe, sí, también puede ser en el proceso de cada uno en la formación, porque por ahí, ponerle, uno puede en la formación, en el proceso de nosotros de ahora de la formación, puede agarrar y decir, sí, nos están dando esto y nosotros lo hacemos y lo hacemos bien. Pero a la hora de seguirnos informando, capaz que como que daba lo mismo a los profesores, porque a mí también me pasó lo mismo, que nos largaban una pelota y era lo que hacíamos, pero era como que siempre la misma idea era la misma. En el tema bien, ese yo lo relaciono de esa forma. Muchas veces el profesor que se recibe no se sigue informando a la hora de poder explayar en las actividades. bien, muy bien, muy bien. Pero ahora te pregunto, Gunter, eso que vos estás planteando es muy importante. Se llama la formación docente continua, ¿no? Es decir, los profesores que nos recibimos tenemos que seguir formándonos, tenemos que seguir actualizándonos. Ahora, ese mismo profesor en el cual vos sospechás de que cuando se recibe deja de actualizarse, te pregunto, ¿cómo pensás que ese profesor estuvo o pasó por la formación? Es decir, cuando se formó, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Qué sospechas tenés? ¿O tienen para todos eso? No, en sí, puede ser esa clase de persona que, o sea, estudia para recibirse y para tener el título y después de ahí en más queda ahí. Bien. Yo justamente escuchábamos ayer eh, la charla que nos dieron y, ¿Qué charla? y con con el Rodolfo. con Rodolfo. Bien. Y vos te das, y vos te das, ¿En qué tuvieron, perdón? ¿Dónde tuvieron charla con él? Kennedy con Pocho. Bien. Con ¿Y Pocho. podés contar un poquito de qué habló? en sí habló del proceso de la facultad, cómo se fue formando, quién fueron los que lo compusieron en ese tiempo. Ujú. Entonces, y a raíz de eso, no, o sea, más que nada yo entendí que como que habían profesores que no estaban capacitados, pero a la vez tenían ganas de participar. Y eso fue Bien, lo que los llevó a ir formándose cada vez más como profesor, o sea, mejorando su técnica de aprendizaje. Y vos te bien, das cuenta en las personas así porque son personas que al hablar tienen el criterio y la forma que, que muchas veces a nosotros, a los estudiantes, nos deja pensando. Es decir, qué bien. lindo. A mí me gustaría hacer como él. Lástima que muchas veces uno es medio vago. Bien, ahí vos estás planteando otra situación que es importante, es decir, un docente que tiene intenciones mientras está en la formación docente como profesor, ¿no? Sí, puede decir, Rodolfo lo que hacía referencia es, yo formo parte de esa primera promoción, yo empecé a estudiar en el año 90 y conozco un poco ese proceso, digamos, de constitución del grupo de profesores que daba clase, es decir, él hacía referencia a decir, bueno, los profesores con los cuales contábamos no tenían la experiencia de trabajar en formación docente, era cierto, es cierto eso, pero tenían ganas. Bien, entonces ahí estamos ante un docente que no tiene experiencia, pero que tiene ganas. Ahora, también vos dejás entrever, cuando empezabas a hablar, como que
hay algunos estudiantes que ven como un trámite la formación docente y no le dan valor, me parece, ¿no? Es decir, pasan por la formación docente, como diría el dicho, sin pena ni gloria. Entonces ahí quizás uno puede sospechar que después pasa lo que les pasó a ustedes cuando tuvieron esos profesores, ¿no? Tirar la pelota, administrar el material. Yo, por ejemplo, tuve un profesor en el secundario, el mismo profesor de siempre, 5 años. Lo único que hizo durante 5 años es dar una pelota y jugábamos al fútbol. Bien, venimos muy bien con la reflexión. ¿Alguien más quiere agregar algo? Tuvo buena la charla ayer, parece. Sí, Rodolfo, algo que me dejó a mí, o sea, una frase que él dijo, primero, o sea, empezó a hablar, decía que él en educación física no tuvo nunca educación física en la primaria, perdón, educación física hasta quinto grado, que fue una profesora y la tuvo 2 o 3 meses. Y bueno, ahí esa profesora le hizo como ver la educación física. Y él dice, bueno, más adelante, en la secundaria, bueno, sí, ya tuvo educación física. Y después dice la frase esta de, no seas, o sé el profesor que siempre quisiste tener, algo así dice la frase, no me la recuerdo bien. Y esa frase tiene mucha verdad, porque si vos decís, no seas igual que el otro, sé el profesor que vos siempre deseaste tener, o como para mejorarte vos mismo, para querer ser, no el mejor, sino uno mismo, no ser igual que todos, que vamos, damos una pelota y listo, no, sino que enseñar, aprender a enseñar, decía también. Yo, Bien. Sí, yo también, a mí me pegó mucho esa parte, y dice, sé vos mismo el profesor que hubieras querido tener. esa era la frase. Bien, bien, muy bien. Sería, digamos, sean ustedes autores de su propio camino, ¿no? Sean ustedes autores de ese profesor que no tuvieron, que les hubiese gustado tener. Bien, vamos a avanzar un poquito porque viene bien la conversación. Vamos a ir a esta pregunta directamente. La investigación es un poco esto lo que estamos haciendo nosotros ahora, este ejercicio de desnaturalizar. ¿Qué es para ustedes desnaturalizar? ¿Se lo han preguntado? ¿Han escuchado este término? En una de las materias lo trabajamos, estábamos trabajando qué es naturalizar y qué es desnaturalizar. Bien. En Bien no lo pedagogía lo estamos recuerdo, trabajando. pero Vamos a construirlo ahora entre todos. Profe, naturalizar no es algo, un decir, un ejemplo doy, ¿no? Cuando lo que uno hace cotidianamente en la vida y ya decir, listo, voy a dejar de hacer esto o poner la regla de esta forma. Es decir, a las 12 como, no, yo como a tal hora. Puede ser algo así. Puede Claro, ser, por ejemplo, puede que ser, puede ser, sí. Sí, sí, no, nos ponían el ejemplo que, bueno, nosotros acá comemos en una mesa, agarramos la comida con la vajilla y todo eso, y en otros lados comen sentado y agarran la comida con la mano. O sea, eso lo que vemos como natural nosotros es lo que nosotros hacemos. Desnatural es lo que nosotros vemos de los otros. No Bien, sé si me entiendes. sí, podríamos pensar que lo natural es el lugar de lo común, ¿no? De lo que uno ve que acontece diariamente de la misma manera, de la misma forma. Ahora, pensemos más un poco en el ámbito de lo educativo. Piensen ustedes en sus propias prácticas. ¿Qué sería desnaturalizar un poco todo ese campo interno que ustedes tienen ya vivido, que es mucho, ¿sí? ¿Qué sería desnaturalizar un poco para ustedes desde la perspectiva de un estudiante de educación física, ¿sí? Y por ejemplo, profe, yo estaba preparado para rendirla, o sea, cursar y si tenía que rendir, como por ejemplo en taller gimnástico, rendirlo con los profesores, pero me tocó rendirlo por un video y bueno, se perdió como la gracia, digamos. O sea, yo esperaba otra cosa.
Bien, pero vos pudiste desnaturalizar eso. O sea, vos tenías una expectativa quizás naturalizada de que la evaluación iba a ser de una manera y se te presentó de otra. Tanto la evaluación como la enseñanza. Si vos venías pensando que la enseñanza iba a ser de una manera, pero fuiste viendo que se iba de otra manera. Bien, quizás la naturalización, desde tu perspectiva, estaba dada de que vos esperabas una evaluación de una manera y te llegó de otra. ¿Qué pudiste ahí pensar? ¿Qué pudiste desnaturalizar? Y fue como medio confuso porque nosotros no teníamos la corrección de los profes y a veces no sabíamos si lo estábamos haciendo bien, lo estábamos haciendo mal, estábamos como medio perdidos en ese entonces. Pero bueno, Está hicimos bien. lo que pudimos. Bien, bien, vamos a tomar Fernando, Sí, 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 dale. podría ser, o sea, que uno está acostumbrado a ir a clases presenciales y bueno, desnaturalizar sería, bueno, hay otra forma de dar clases, no solamente presencialmente. También, bueno, ahora en este caso encontramos virtualmente. Bien, bien, vamos por ahí, vamos bien por ese lado, vamos bien por ese lado. Vamos a tomar un objeto para analizarlo y ver este proceso de naturalización y desnaturalización. ¿Cuál es el objeto que vamos a tomar? El objeto que vamos a tomar es el ya conocido por todos, que tiene una fuerte presencia en la vida cotidiana de ustedes, ha tenido una fuerte presencia en su vida cotidiana, que es el deporte, ¿sí? Yo ahora les voy a compartir pantalla y vamos a empezar un poquito a revisar un poco esta experiencia que ustedes traen, ¿sí? Bien, ahí voy a intentar compartir pantalla. Bien, ¿están viendo ahí? Sí, ahí se ve. Bien. Se ve todo. Ahí está, ahí está. Sobre 39 respuestas que dieron ustedes ante la pregunta si ustedes participaron de competencias intercolegiales. Vamos a tomar el deporte como objeto de análisis para esta clase, ¿sí? El deporte no por casualidad, sino porque representa para ustedes y también para muchos de nosotros una práctica altamente significativa y dominante, ¿sí? Fíjense que el 92,3% de ustedes participaron de las competencias intercolegiales. Solamente el 7,7% no participó. Bien, hasta acá venimos. Este quizás sea el proceso de naturalización, es decir, este sería el lugar más común que uno se puede encontrar en las escuelas. Que sea común no quiere decir que está bien, pero es el lugar más común. Ahora, acá quizás vamos a empezar a desnaturalizar, ¿sí? Desnaturalizar quiere decir problematizar, es correr ese velo del sentido común, ¿sí? Correr el velo y ver qué hay detrás. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Sí? ¿Qué hay detrás de esta situación que queda en evidencia en este formulario? Bien. Ahora, la pregunta sería, para empezar a desnaturalizar, y esta pregunta no era obligatoria, por lo tanto, intuyo que los que respondieron son los que han participado. ¿Recordás cuántos compañeros de tu curso hicieron también, lo hicieron en ese momento? Es decir, si participaron. Sí, vos, por ejemplo, Juan Morales. ¿Recordás cuántos compañeros de tu curso participaron junto a vos? Bien. Entonces, el 69,2% dice que sí, que recuerda que compañeros participaron. Ahora, el 30% está diciendo
que no recuerdan si sus propios compañeros de curso participaban o no de estas competencias colegiales. Yo recuerdo, profe. Digamos. No, está bien, te tomé como ejemplo porque justo te tengo acá en la cámara. Está bien, está bien. Entonces, vamos a empezar un poquito a hacernos algunas preguntas. Y me gustaría que mientras yo avance, ustedes me interrumpan y me digan, no, a mí no me pasó eso, a mí me pasó otra cosa. Vamos a mirar. ¿Están viendo el gráfico? Sí. Bien. Acá es donde nosotros empezamos a problematizar. Empezamos a hacernos preguntas. Digamos, estas preguntas me las hice yo en el año 2008. En el año 2008 pasaba esto. Miren. Era el tiempo de las unidades educativas. Probablemente ustedes pasaron por esta instancia. Había sobre 17 unidades educativas en Pico y la zona, porque era Pico y zona norte, 3.221 estudiantes en condiciones de participar de las competencias colegiales. ¿Cuántos participaron? 921. O sea, el 19% participó. Entonces, ¿acá qué tenemos? Acá tenemos una situación problemática. Acá es donde nosotros empezamos a correr un poquito el velo y decir, ¿qué pasa? Por eso la pregunta mía era, si ustedes, y ahora sí les voy a dar la palabra a ustedes, si ustedes cuando compitieron y eran adolescentes, 14, 15, 16 años, estaban viendo que había una práctica que estaba dejando afuera a más de 2.600 chicos. ¿Lo podían ver en ese momento o no? Y por ahí sí, pero ¿Sí? no toda la mayoría siempre está dispuesto a hacer lo que otro. Bien, Por vos temas personales o porque bien, capaz que en algunos casos no los incluían. Digamos, siempre se trató de armar lo mejor para llegar a competir. Bien. Ahora, ¿cómo integrás estos dos conceptos, Juan? La inclusión por un lado, que es un concepto interesante para tratar, pero por otro lado elegir el mejor. ¿No ves ahí un contraste vos ahí? ¿No ves algo que no fragua, que no pega? Sí, obvio. ¿Y cómo Pero lo yo ves? para mí, de mi punto de vista, tendría que, como decía la palabra, ser natural en todo sentido, digamos, que puedan participar ambos sexos y en ambos deportes, y siempre todos, digamos. No hacer una barra imaginaria de a ver de quién es mejor o quién es peor. Si al fin y al cabo era una experiencia de la escuela, digamos, una vivencia más. Yo siempre lo vi por ese lado, ¿no? Bien. ¿Alguno de los que está presente en esta clase formó parte de ese grupo que no participó? Me gustaría escuchar testimonios. Veo solamente en este momento en la cámara a 5, pero bueno, el resto no sé si está o no está. ¿Se entiende la pregunta? Yo, profe, A ver, Emanuel, contanos. ¿qué tal? Hola. Tuvimos los 6 años la posibilidad de entrar, intercolegiales de fútbol, de handball, de vóley. Los 3 primeros tuvimos el mismo profesor y por más que nosotros le insistimos, no sé si porque no tenía ganas o qué, pero no nos quiso meter. Directamente Decía que no no le participaron. alcanzaba el tiempo. Bueno, a nosotros nos pasó también un caso similar. Sí, a ver. Era con el tema de intercolegiales de fútbol, en el cual el profesor podía formar los dos equipos, varones y mujeres,
y decidía llevar solamente a las mujeres. Por eso en fútbol, con el colegio nunca pudimos competir. Bien, bien, bien. ¿Alguien más que quiera compartir? Profe, acá en Caleucú me parece que, no me acuerdo muy bien, pero creo que era así, que iba de la mano del comportamiento de cada alumno, porque creo que el que tenía una amonestación o 3 llamadas de atención, no me acuerdo, no podía participar. Pero eso Bien. era, creo, algo de la escuela, me parece. Bien, No podía bien. participar Y también, yo soy del mismo pueblo que Facundo, y también cuando eran las competencias de fútbol para los Juegos de Vita o diferentes competencias, siempre llevaban a los que iban a jugar al fútbol, o sea, a los que entrenaban en el club. Bien, bien, bien. Entonces acá estamos, digamos, sin querer, estamos desnaturalizando, es decir, nos estamos preguntando, a ver, ¿por qué suceden las cosas? ¿Deberían ser así? ¿Qué fundamentos tienen? Ahora vamos a pasar un poquito a los fundamentos, ¿no? Pero bueno, tenemos una situación problemática. Quien intenta desnaturalizar lo que hace es reflexionar acerca de cómo funcionan las cosas y además si esas cosas podrían funcionar de otra manera. Entonces, nosotros en aquel momento fuimos a preguntarle un poquito a los profesores, ¿no? ¿Qué opinaban sobre esta situación? Queríamos conocer un poquito más. Los profesores de educación física decían que no es una competencia para que participen todos, debería haber alguna otra donde puedan participar todos. Yo en los últimos años estoy viendo mayor participación, algo más de interés. Me parece que debería existir otro tipo de competencia que sea más masivo, porque a los chicos les gusta mucho. Y eso yo muchas veces no he querido participar porque no estaba de acuerdo en cómo se organizaba. No es, otro dice, no es una buena cifra, refleja la participación que es muy baja en relación a la población en los interescolares. También hay un porcentaje que no les interesa. Bien, esto acá vamos a detenerlo en esta frase en particular, ¿sí? ¿No les interesa o los estudiantes deciden no participar porque ven que participan los mejores? ¿O no participan porque les da vergüenza? ¿O no participan porque no tienen las herramientas para practicar ese deporte, estar en esa competencia? Me parece que por ese lado va la reflexión y la desnaturalización. Algunos porque no se tienen fe. ¿Cómo sería eso de la fe? ¿Quién es el que está hablando? Porque no te estoy viendo ahora acá. Yo, Juan Cruz Fernández. Juan Cruz. ¿Qué sé yo? Yo tenía un amigo que en los intercolegiales hacíamos lanzamiento de bala y jabalina, y él hacía antes jabalina, ¿viste? Y yo le decía que vaya, que no sé qué, el chabón como que no quería. Y porque no, porque hace un montón que no hago, y bueno, dale, vamos, le insistí, fue, y bueno, pasó y todo, pero como que no tienen ese decir yo arranco, yo voy. Es como que les cuesta un poco, como que no se tienen fe. A eso Bien, iba. bien. Hay que hacer un comentario a lo que vos decís, porque en este caso era un compañero tuyo que tenía experiencias previas. Pero imaginemos un compañero tuyo, otro compañero tuyo, que no había tenido experiencias previas, que no va al club, que no tiene contacto con la actividad física y va a la escuela, donde es el único lugar donde puede tener una actividad física y se encuentra con este formato que ustedes lo describieron, competitivo, selectivo y que juegan los del club. Te pregunto, Juan Cruz, ¿cómo pensás que se puede sentir? ¿Es solamente una cuestión de fe? Y no, profe, perdón que opine, pero Sí. yo creo que va más que nada en decir, en que la persona se haga como, ¿para qué voy a participar si no me van a tener en cuenta si van solamente los que ellos deciden o los mejores? Bien, bien. No se tenía confianza, capaz que quiso decir. Bien, bien. Igual también hay muchos casos que no participan. ¿Cómo? Digamos, en el secundario, yo en educación física que yo tenía, digamos, si vos no llegabas a tanta asistencia, digamos, o el profesor veía que no te interesaba mucho la educación física, por X motivo, digamos, no te tenían en cuenta. Digamos, no podías ir.
tenía que ir al lugar a que se levantaba a las 7 de la mañana para estar a las 8 en educación física. Ya ahí también se dejaba de lado un Está bien, poco a ver pero quién jugaba o no. te pregunto, ¿es solamente una cuestión de levantarse temprano? Vuelvo a lo mismo. ¿Es solo una cuestión de levantarse temprano? No, digamos, si te gusta y te Bien, sentís pero atraído por la educación está física, bien, vamos yendo por un lugar muy interesante. Ustedes están trayendo un lugar que es muy interesante. Vos decís, bueno, pero a mí me gusta, perfecto. Vos podés tener un compañero, vos tenés, vamos a tomar el caso tuyo, vos tenés experiencia deportiva, ¿sí? Hiciste deporte. sí. Bien, entonces, pero tenés un compañero en el 4º año del secundario que te dice esto, que es legítimo. Y a mí me gusta el deporte. Ah, pero no hago deporte. A mí me gustaría. Ahora, en ese me gustaría se juegan un montón de variables que son las que ustedes están trayendo. Fíjense que en este proceso de desnaturalización, nosotros vamos incorporando distintas variables que tienen que ver Sí, con la esa programación. situación, Sí, mira, yo ya te dejo, mira. sí, ¿Sabés qué me dicen a mí las estudiantes de educación primaria? Yo doy clase en la Facultad de Ciencias Humanas, en la carrera de nivel inicial, y durante mucho tiempo les di clase también en la carrera de educación primaria. ¿Mm? ¿Vos sabés qué nos dicen las estudiantes de educación primaria? Yo no sirvo para los deportes. ¿Cómo les resuena eso a ustedes? Porque, digamos, yo no sirvo para los deportes, tiene que ver con la desnaturalización que estamos haciendo nosotros, pero además tiene que ver mucho con una cultura muy distinta a la de ustedes, porque ustedes provienen sí, casi el ambiente. del palo del deporte, con donde hay habilidad, competencia, experticia, enseñanza. Entonces, cuando este estudiante nos cuenta a nosotros, no, nosotros no servimos para el deporte, ¿qué le respondemos? ¿Qué le respondemos? ¿Qué le responderían ustedes como estudiantes? Sí, esa frase se sabe escuchar mucho, que saben, o que saben decir que son una jota para el deporte. Muchas veces se escucha en todos lados, creo. Bien, pero ¿qué lectura pueden hacer ustedes sobre eso? Profe, Quizás a que mí no, Sí, quizás que no tienen como buen estado físico o falta de práctica en ese deporte o de habilidad, porque hay algunos deportes que se El requiere estado de mucha físico, habilidad. ¿y eso debería enseñarlo a la escuela o no? Y sí, para mí, una de las bases también que te motiva a hacer un deporte es la educación física, en el primario y en el secundario. Pues hay mucha gente que por ahí despierta su habilidad en el secundario y gracias a un profesora arranca a un nuevo deporte. A mí me pasó haciendo handball, no conocía handball y un profesor me vio una vez practicando ahí en la escuela y me invitó, digamos. Me dijo, tenés habilidad para esto, esto y esto. Si vos querés y te sentís cómodo, Bien, probá. Ahora había también, ahí vos traes otro nivel de análisis, ¿sí? Porque mientras vos estabas exponiendo tu idea, yo digo, a ver, ¿dónde va a terminar esta idea de Juan? Diga, bueno, evidentemente esto que vos decís puede tener dos desenlaces. Uno es que el profesor te vio y te vio habilidades para jugar al handball. Bien, perfecto. Ahora, la otra situación es, un poco responde a la pregunta que yo les hacía, es, ¿hay un profesor que te puede enseñar a jugar al handball en la escuela? Si vos no vas al club, ¿hay un profesor que te puede enseñar a jugar al handball en la escuela? ¿Que esté preocupado por la enseñanza de un deporte en la escuela? Sí, Sí, ¿cómo obvio. no? O sea, yo en Yo mi para mí caso, no. acá en Dorila, en la secundaria lo que hacíamos, por lo general tuvimos todos los años con el mismo, Jorge Frontini, no sé si usted lo conoce. Y lo que hacíamos era, él nos enseñaba lo básico de cada deporte, sea handball, softball, vóley, fútbol, básquet, atletismo, los básicos que tenemos que aprender, o sea, las reglas de cada deporte y ¿cómo es? Sus cosas, o sea, si, qué sé yo, en handball no puede hacer 3 pasos con la pelota, más de 3 pasos con la pelota en la mano, cómo hacer un pivote en básquet, todas esas cosas nos iba enseñando, que en los clubes, bueno, por lo general a los que no asisten no saben, no conocen esas reglas o esas cosas básicas.
Bien, bien. Juan Cruz, ¿querías agregar algo vos? Bien, pero a ver, Lucio, vamos, nos queda poco tiempo, pero vamos a seguir problematizando un poquito más. En eso que vos decís, hay un indicador que quizás no está puesto en juego y que nos ayudaría a desnaturalizar un poquito más. Es decir, vos venís con cultura de club, ¿sí? Sí, sí. Perfecto. Entonces, cuando vos decís, a mí el profesor me enseña adentro de la escuela deportes, no es lo mismo para vos, Lucio, que tenés experiencia deportiva, para otro estudiante, un adolescente que no tiene ninguna experiencia previa y se encuentra con un contenido como el deporte en la escuela, donde está muy enfocado a la preparación para ir a esas competencias, que son para deportistas de clubes. Es decir, acá hay una situación que no fue dicho hasta ahora, es las competencias deportivas colegiales están hechas para los deportistas de club, no están pensadas para los estudiantes de una escuela, ¿sí? Ahí me parece que tenemos que seguir problematizando un poquito más, ¿sí? Por Profe, ejemplo, yo les voy a dejar un material para que ustedes lean y nos vamos a encontrar la semana que viene, pero se los dejo como picando ahora. ¿Mm? ¿Qué dice este pedagogo español que se llama Ruiz Pérez? Y pensémoslo, vinculado al deporte, pero también lo podemos pensar vinculado a otros contenidos de la educación física, aunque hoy la educación física está deportivizada, en la escuela estoy hablando, ¿sí? Está deportivizada, ¿sí? El deporte ha hegemonizado el espacio, digamos, de educación física escolar y hoy por hoy se asocia a la educación física con el deporte. ¿Qué es lo que dice Ruiz Pérez? Y está poco emparentado, sí. Usted lo que dice, perdón, le vuelvo un toque atrás a lo que usted estaba diciendo, de lo que las competencias de la escuela son para deportistas de un club. A mí me pasa que yo teníamos una intertribu, se llamaba, que se dividía la escuela en 4 grupos y se competía. Y yo soy muy competitivo, o sea, me gusta ganar en todo, juego a la play, me gusta ganar, juego a lo que juego, me gusta ganar. Y tenía la mayoría de las veces que hacíamos una Lástima que competencia. soy Boca. ¿Cómo además? Qué lástima que soy de Boca, digo. Bueno, tampoco la pavada. Pero la mayoría de las veces que jugábamos, yo siempre terminaba peleándome con compañeras mías porque notaban que yo era muy competitivo y me gustaba ganar en todo. Y hasta a veces me enojaba con mis propios compañeros si no nos salía algo o eso, pero es de mi forma de ser, o sea, de lo competitivo que soy. Bien. Me pasa lo mismo. Ludmila, ¿qué pensás vos, como única mujer que está acá entre varones? Porque no veo otra Gianella mujer. también, profe. Con cámara, digamos. Yo para mí dialogo con los que están con cámara. El resto, ¿De lo que dijo Prato recién? sí. No, en general de lo que estamos hablando, me gustaría escucharlas. A ver qué opinan. No, a ver, yo soy competitiva, pero creo que siempre busco el lado positivo de las cosas. Ejemplo, en quinto y sexto tuvimos intercolegiales, nos juntábamos 2 veces al mes con distintos colegios y lo tomábamos como un encuentro recreativo, nunca lo tomamos al punto de la competencia. La pasábamos bien, disfrutábamos el momento y listo. Pero sí, tenía compañeros también que nos pasaba lo mismo y llegábamos siempre al choque. Y nada, pero no tuvimos competencia entre colegios. En mi colegio ¿Vos menos no participaste de los intercolegiales? ¿A qué colegio fuiste? al San Pietro. No. ¿No iban a las competencias colegiales? No, Uh-huh. fuimos una sola vez, creo que nos llevaron, pero siempre elegían a los que iban al club o que jugaban al vóley o al cesto. Bien. Otro también Yanela, ingresaba a veces de tu San Pieri. Yo sí participé en primero y segundo, pero no con mi curso. Yo ¿por qué participé no fuiste con tu curso? porque en general estábamos jugando a handball, yo participé con handball,
estábamos jugando, practicando en educación física, me pusieron como arquera y como decía Juan, el profesor me vio de las de segundo y me dijo si quería participar con las de segundo. En ese momento estaba en primero. Y en el momento a veces cuando les preguntaban a mi curso si querían participar, algunos o muy pocos querían, entonces no se llegaba a armar un equipo. Entonces lo dejaban ahí. Pero creo que fue los únicos intercolegiales que hubo, porque no escuché más de que hayan participado. Yo participé 2 años y después no se escuchó más que participaran. Y con mis compañeros, más que nada con los varones, chocaba por el tema de que son brutos a jugar. Como son competitivos, la pelota siempre se la pasaban entre ellos para ganar entre ellos. El año pasado, cuando jugábamos al handball, un profesor ponía la condición de que si la mujer no hacía el gol o no anotaba, no valía el punto. Entonces ahí empezaron a pasarle la pelota a las mujeres. Pero si no, era una competencia entre ellos nada más. Y las mujeres miraban la pelota pasar nada más. Bien, ahí tenemos una cuestión de género también, ¿no? Ustedes van a trabajar más avanzados en la carrera, la cuestión de género, ¿sí? La educación física tiene una tradición de la construcción de lo masculino y lo femenino a través del movimiento. Esto es algo que ustedes, son conocimientos que van a llegar a ustedes, ¿sí? Que lo estás diciendo vos, Yanela, ¿sí? Digamos, hay investigaciones sobre este tema, pero vos lo estás diciendo, digamos, lo estás reafirmando, es decir, habría como una educación física para varones y una educación física para nenas, ¿no? Entonces, bueno, gracias, Yanela, por tu testimonio. Lo que yo quería invitaros un poco es a lo siguiente. Ya casi estamos terminando la clase. ¿Ustedes pudieron advertir que fuimos un poco como desmenuzando, desnaturalizando la situación del deporte escolar? ¿Pudieron advertirlo? ¿Se sintieron problematizados o no? ¿Se sintieron interpelados por la clase o no se sintieron interpelados? Yo creo que algunos se fue desahogando un poco también de lo que sentía con respecto. Está bien. Sí, profe, me gustó la clase. Bien, o sea, la función del investigador, ¿sí? La función de por qué estamos haciendo esto en SEI es porque quien quiere investigar, lo que intenta permanentemente es desnaturalizar, ¿no? Tratar de problematizar, de reflexionar, de cuestionar, de tener un diálogo cuestionador con la realidad, no aceptar las cosas como son, pero no porque no son sin ningún argumento, ¿no? Siempre intentamos buscar argumentos y reflexionar en torno a ellos. La clase que viene vamos a seguir trabajando y vamos a incorporar a este análisis que tenemos un elemento que es fundamental para tratar de un poco terminar de develar un poco esta problematización, que tiene que ver con el currículum. Como ustedes saben, los profesores, los que trabajamos en las escuelas, nosotros tenemos un marco curricular que nos prescribe, nos marca, nos delinea qué podemos enseñar y cómo tenemos que enseñarlo. Bueno, la clase que viene vamos a introducir este elemento y vamos a ver qué dice el currículum. ¿Qué nos dice a los profesores el currículum que tenemos que hacer con el deporte en la escuela? Y ahí vamos a seguir analizándolo y vamos a ver cómo podemos seguir problematizando, digamos, lo que yo les traje para esta clase. Yo lo que les voy a pedir ahora, como parte del trabajo de clase, es que ustedes, debajo del formulario, puedan dejar una pregunta en relación a lo que estuvimos hablando. Una pregunta que a ustedes les quedó resonando, una pregunta que no hicimos, una variable que no tuvimos en cuenta. Hablamos mucho bueno, ustedes hablaron mucho y es muy importante, ¿no? Que parece ser que hay cuestiones que son de fe, hay cuestiones que son de ganas, hay cuestiones que son de saberes, hay cuestiones que son de género, como decía Yanela, parece ser que el género algo tiene que ver en todo esto. Bueno, quizás haya otras variables que nosotros no trabajamos o sobre las que no reflexionamos. Entonces ustedes debajo de ese formulario lo que van a hacer es escribir una pregunta en relación a lo que estuvimos trabajando hoy. Y voy a cerrar un poquito
como para dejarlos pensando. Recuerden ustedes que yo les he contado que se acercan los estudiantes de educación primaria y nos dicen, nosotros profesor, no servimos para el deporte. Entonces nosotros empezamos a preguntarle, ¿por qué vos tenés este sentimiento de que no servís para el deporte? Y entonces nos empiezan a dar ejemplos de cosas que le han pasado en las clases de educación física, que a lo mejor a ustedes no les ha pasado porque forman parte de un grupo, digamos, que tiene una fuerte cultura deportiva y quizás no les ha pasado. Pero fíjense cómo en el ejemplo que me da esta estudiante, un poco vamos a seguir pensando. Ella dice, y te cuento lo que me pasó una vez. El profesor estaba armando 2 equipos para jugar al handball. Entonces dice, bueno, empezamos, digamos, los profesores tenemos la costumbre, que después vamos a ver si está bien o está mal, tenemos la costumbre de decirle, por ejemplo, Lucio y Facundo, armen los equipos. ¿Qué sucede ahí? Y obviamente Lucio y Facundo van a elegir a quién, a los mejores primero. ¿Quiénes quedan para lo último? ¿Quiénes quedan para lo último? Los peores. Entonces, esta alumna que se llama Cielo me decía, profesor, a mí me dejaron para lo último. Morfológico, digamos, para que ustedes piensen, ahora Cielo es y fue bajita, gordita, la dejaron para lo último. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde la mandaron? Al arco. Al arco. Al arco. Al arco. El gordito al arco. Yo. Pero fíjense que descubrieron que ella era muy buena arquera. Entonces después la elegían primero. Pero esa situación a ella la acompaña hasta el día de hoy. Ese proceso de discriminación motriz la acompaña hasta hoy. Trabajamos juntos en la actualidad en la escuela 267, en la escuela primaria, y cada vez que me ve, me recuerda. Y no nos recuerda de la mejor manera a los profes de educación física, no nos recuerda de la mejor manera. Entonces, dejo este ejemplo para que sigamos pensando y sigamos problematizando alrededor del deporte en la escuela, las competencias deportivas, las clases de educación física y todas estas variables que ustedes trajeron y que nos han servido para problematizar. Porque hablamos hoy de qué es la desnaturalización. Bueno, desnaturalizar es repreguntar, es reflexionar, es cuestionar, es dialogar de manera cuestionadora con la realidad. Entonces, yo lo que les voy a pedir entonces como tarea es que ustedes en el grupo, debajo del formulario de Google que yo les dejé, que sigan haciendo alguna pregunta más y las retomamos la clase que viene. Bien. Dale, dale. ¿Alguna preguntita más? ¿Alguien quiere agregar algo? Si no, nos vemos ya el martes que viene. No, profe, yo nada más. Bueno. Lo agregamos en el formulario de las preguntas. Me gustó mucho, los dejo y que tengan un buen día. Listo, profe, nos vemos. Sí, igualmente. Gracias, igualmente, hasta luego.